Ella había luchado mucho por conseguir este espacio y por eso le puso el nombre, ella fue la que le puso el nombre La Batalla de la Fe, porque ella tuvo una batalla para conseguir ese espacio. Entonces, con ese entusiasmo nosotros arrancamos el ministerio La Batalla de la Fe. La Concentración Evangélica Nacional, ¿cómo comienza? Un año después de comenzar el programa, ya teníamos una buena audiencia, porque recuerde que no había nada, en radio no había nada del Evangelio, prácticamente, porque solo existía un programa de media hora semanal extranjero, que se pasaba por radio, por La Voz del Trópico. Entonces nosotros teníamos este programa, dos muchachos de aquí, del país, que se movían muchísimo, que eran evangelistas, pues la gente comenzó a escuchar. Un año después, nosotros ya queremos hacer algo más que el programa de radio, y queríamos reunir a nuestros oyentes para hacer un culto. Comenzamos a buscar el culto, ¿cuándo hacemos el culto? Porque la idea era hacerlo todos los años. Entonces estamos buscando qué día escogemos para hacer este culto. No hallábamos ningún culto, ningún día para hacer este culto. Consultamos y nadie tenía una respuesta. Entonces me llegó a la mente un día que nadie hiciera algo, porque los días de fiesta las iglesias hacían jubileo. Entonces digo, bueno, vamos a hacer un jubileo el día 1 de enero, porque ese día no hay nada, no hay culto, no hay nada. Entonces empezamos así a hacerlo el 1 de enero. En ese tiempo componíamos La Batalla de la Fe de Demetrio Montero, Rudy Contreras y Juan H. Valdés Vinicio. Al año, Rudy Contreras se desaparece porque se va para Estados Unidos. Demetrio está viajando a Venezuela y otros lugares. Entonces estamos Francisco Pérez y yo. Acordamos buscar una fecha, empezar el culto, y empezamos en la iglesia que yo era pastor. Barney Morgan, 184, casi esquina Albert Thomas, ahí en el ensanche Espaillat. La capacidad de esa iglesia no pasaba de 200 personas. Estaba lleno, pero lo más que cogieran 200 personas. Así que esa fue la cantidad de gente que fue a la primera concentración. El cantautor Juan B. Francisco, que entonces se conocía como Juan Rodríguez, fue el cantante de esa ocasión. Cantó 5 alabanzas de su autoría, y el predicador de esa primera concentración fue Francisco Pérez. En 1968, entonces tuvimos la revista La Batalla de la Fe, porque tuvimos la inquietud de informar y orientar a nuestra audiencia y la Iglesia del Señor en República Dominicana. Y por iniciativa de Demetrio, fundamos la revista La Batalla de la Fe. La primera edición fue impresa en Venezuela, en Caracas, y luego pues se continuó haciendo aquí en la imprenta Molina, en Santo Domingo. En el año 1970, estoy saltando porque si voy año por año, imagínense. En 1970 tuvimos otra inquietud que plasmamos, un grupo musical, y ahí se forma la rondalla evangélica interdenominacional que llamábamos La Rey. Este grupo musical tenía unas 40 y pico de personas, 20 o 23 éramos músicos de guitarra, de bajo, de clarinete, de trompeta, saxofón y batería. Había un grupo de jóvenes, varones y hembras de 40 y pico, y salíamos por las iglesias a cantar. Eso fue un boom, porque nos invitaban de todos los pueblos. El director musical de este grupo fue José Antonio Concepción Papolo, quien está con el Señor ya. Y en la parte directiva, el maestro de ceremonia, el director musical, fue el hermano Juan Antonio Méndez, conocido como Chicho Méndez. Y el cantor principal fue Ezequiel Ramírez, también Esther Jiménez, también Leonora Quesada, fueron de los cantantes principales de la rondalla evangélica. Ahora saltamos al 1981. Bueno, la rondalla duró 5 años, de 1970 a 1975. No pudimos más y soltamos la carga. Entonces, en el 81 saltamos de
programa de radio a bloque radial de unas 12 horas semanales en Radio Pueblo. O sea que saltamos de tener 1 hora y media a la semana a 12 horas a la semana. Eran 7 horas los domingos y 1 hora de lunes a viernes. Teníamos 1 hora de lunes a viernes y 7 horas los domingos, que formaban 12 horas de programación en Radio Pueblo. Luego surge el proyecto de Radio Ven, porque tuvimos en Radio Pueblo unos 8 o 9 años en este bloque, y entonces dijimos que queríamos hacer algo más que un bloque y arrendamos la emisora completa. Esta emisora comenzó con mediodía, porque entendíamos que la carga económica era muy fuerte y no podíamos pagar con ofrendas solamente y necesitamos los anuncios comerciales. Entonces dejamos la mitad evangélica y la mitad comercial. Hasta las 12 del día era Radio Pueblo y de 12 del día hasta 12 de la noche era Radio Ven. Y así nos mantuvimos como 6 meses, no aguantamos el fuete y entonces tuvimos que soltar la parte comercial y decir, si somos gente de fe, vamos a agarrarlo entero para Dios. Y así hicimos las 12 horas, todas las horas, las completamos para Radio Ven. Y el Señor nos respaldó. Y aquí estamos, gracias a Dios. Por eso en el libro, o yo llamo al libro Memoria de un Ministerio, lo llamo un testimonio de fe. Un testimonio de la fidelidad de Dios. Porque ahí recogemos muchos detalles de cómo Dios se manifestó o se ha manifestado durante estos 60 años. Entonces, el proyecto Radio Ven comienza el 1 de enero de 1989, que fue un paso más de mucho significado cuando nos atrevimos a arrendar la emisora Radio Pueblo 1510. Luego pasamos a la 1480, arrendada por completo también, y así nos mantuvimos. En el año 1992 surgen los cultos de fe y recuperación espiritual, porque necesitábamos tener más contacto con la gente, más continuo, y por eso empezamos estos cultos los lunes. En 1994, entonces en una de la concentración, o en la concentración de 1994, que ya nosotros estábamos casi listos para soltar la toalla, porque nos encontrábamos cansados. A los 30 años que se cumplieron en el 93, yo había dicho que ya estaba bueno, porque en tantos años luchando y no habíamos podido conseguir una emisora. Entonces en la concentración siguiente, que fue el 94, había una comisión del presidente Balaguer. Él no estaba, pero su equipo mayor estuvo. Y entonces sucedió algo que hasta chistoso. Sucede que cuando llega el doctor Peña Gómez con su comitiva, la gente da un aplauso estruendoso. La gente da un aplauso estruendoso. Y entonces llamó la atención de los políticos. Entonces parece que a los políticos les gustan los aplausos. Y los representantes del otro bando dijeron, vamos a tener que hacer algo para opacar. Y entonces me llama, no voy a decir el nombre ahora, pero el funcionario de mayor rango que estaba ahí me llama, me dice, de parte del doctor Balaguer, puede contar con que tendrá una frecuencia para una emisora evangélica. Y cuando yo suelto eso, ya usted sabe, eso se fue abajo ahí. Entonces fue cuando nació la Radio Ven en la ciudad de La Romana. Y instalamos el día 6 de mayo del año 1994, o salimos al aire, el día 6 de mayo fue la inauguración de 1994, lo que quiere decir que el próximo año Radio Ven de La Romana cumple 30 años. Aunque originalmente no estaba en nuestros proyectos, Dios usó las circunstancias y entonces nacieron las iglesias Mahanaim. Y así en el 2004 nace la primera iglesia Mahanaim en La Romana y en el 2006 en la ciudad de Santo Domingo. Los proyectos de radio o de televisión ya la gente conoce bastante, porque en el 2008 nace el programa Vencedores por Radio
o por RNN, Canal 27, bajo la dirección de Ezequiel Molina Sánchez y un equipo. Esto fue gracias a la estrecha y determinante colaboración de Nelson Guillén y de nuestro hermano Miguel Susano. Entonces, más adelante nace Cielo TV, ya en los años 2012, 2013, comienza el esfuerzo en La Romana con Caña TV, y ahí se hicieron los primeros pininos con el equipo de La Romana, y luego entonces surge la idea de la programación a través de la compañía de cable, y ya en este momento tenemos una señal fortalecida en más de 20 canales de cable, incluyendo los 4 canales nacionales, como son Claro, como son Aster, como son Altiz, etc. Y gracias a Dios la Batalla de la Fe está teniendo una programación que ha impactado a la República Dominicana a través de la televisión y de la radio. El milagro más reciente del ministerio La Batalla de la Fe es este. Era una gran preocupación de nuestra parte el hecho de que en la capital dominicana no teníamos un local, una sede para las oficinas, estudios e iglesia y demás del ministerio La Batalla de la Fe. Y esta posibilidad la veíamos cada día más lejos por la cantidad de dinero que se nos pedía. Pero el Señor nos tenía un local que es donde está ahora Mahanaín, Santo Domingo Norte y Radio Ben. Apareció quien vendiera a crédito y apareció quien nos prestara el dinero necesario para comprar o para dar la primera parte para este proyecto, y ahí estamos glorificando al Señor. Por eso estamos aquí en Santo Domingo Norte. El proyecto inició con un culto que dimos en el 2014 en el Parqueo, y se materializó o empezó a materializarse 4 años más tarde, en el 2018. Ahora quiero mencionar